Vivimos un momento en el que los derechos humanos que creíamos consolidados vuelven a estar sometidos a tensión en distintos lugares del mundo. También en Europa y en España emergen debates que cuestionan el alcance real de la igualdad, la inclusión y la dignidad. Inauguramos Razones de Peso, una serie de entrevistas impulsada por la Fundación Derecho y Discapacidad para analizar cómo reforzar los derechos humanos en este nuevo contexto. Y nos acompaña Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, una de las voces más relevantes en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Luis Cayo, gracias por estar con nosotros. Un placer, Gemma. Aunque los derechos humanos nunca han sido plenamente efectivos, estamos asistiendo a una erosión del consenso que lo sostenía como un marco común incuestionado. Sí, creo que absolutamente se puede afirmar que esa erosión es evidente, ¿no? Lo que después de la Segunda Guerra Mundial nos parecía que era un consenso básico, casi un elemento, un factor de civilización, que era el mínimo común que las personas que se llamaban democráticas asumían y compartían. Ahora no es así, vemos que se ha resquebrajado y que ese mínimo común se está prestando a conflicto, a enfrentamiento, a no aceptación y a usarlo casi como ariete, como elemento de guerra y por tanto el soporte de las sociedades democráticas avanzadas, que eran esa convicción en los derechos humanos como núcleo básico, pues se ha desmoronado o está a punto de desmoronarse. Entonces, efectivamente ha cambiado este clima cultural y político y cree que hasta el punto de relativizar su universalidad o instrumentalizarlos de alguna manera en clave partidista. Sí, creo que se están utilizando como ariete en la lucha política más burda que estamos lamentablemente presenciando y que de una parte los derechos humanos se consideran que son arma de la otra parte. Ya no es ese común que compartíamos, ese puente tendido en el que todas podíamos concentrarnos, podíamos sostener como propio, sino que incluso unos lo defienden como propio de su facción, de su ideología, y otros los niegan porque pertenece al contrario. Hemos llegado a una especie de cajón sin salida, callejón sin salida, pues porque los derechos humanos ya no son un elemento común, sino son un elemento de parte. Estamos entonces en una sociedad polarizada, instalada en el enfrentamiento permanente y con dificultad para sostener acuerdos mínimos. ¿De qué manera esta polarización debilita la cultura de los derechos humanos? Pues sí, porque los relativiza y los mete dentro del debate político de más baja estofa, ¿no? Ya no es un elemento de preservación, un elemento, no voy a decir palabras religiosas, sacralizado, que no se podía tocar, que había que respetar en todo momento y ocasión, sino que forma parte de la lucha y que, por tanto, según las circunstancias, según convenga, pueden ser objeto de transacción, de negación o de incluso de denegación, ¿no? De considerar que es un elemento más del conflicto político y no algo en el que todos debíamos confluir y todos debíamos ayudar a preservar. El proceso de expansión y formulación de nuevos derechos parece imparable. Por otro lado, ¿puede esa expansión estar debilitando el núcleo esencial de los derechos humanos? ¿Existe el riesgo de una inflación de derechos que reduzca su intensidad o eficacia real? Aquí se produce una especie de conflicto entre el plano práctico y el plano ideal, ¿no? En el plano ideal había un núcleo duro de derechos humanos, pues el formulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue pues, producto de los pocos años de estar constituida la ONU, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pero siempre se pensó que podrían y sería deseable extenderlos, ampliarlos, llegar a otras realidades que pudieran evolucionar también en función del cambio, de la transformación social, ¿no? Que ya, sobre todo con el mundo tecnológico, ya se preveía que iba a ocurrir, pero quizá se debe buscar una gestión prudente de la ampliación de los derechos humanos, en el sentido
de que cuanto más se extienden, cuanto más alcance cogen, entran elementos de ideología, entran elementos de parte, que la otra parte puede considerar que no forman parte de aquello que es básico, que es esencial, que es irrenunciable, que suscita el acuerdo de cualquier instancia, persona, organización, estructura, ¿no? Entonces ahí hay un germen de conflicto político, de conflicto ideológico, ¿no? Entonces quizá esa proliferación de los últimos años, que incluso en el ámbito de las personas con discapacidad hemos considerado un avance, que los derechos humanos llegaran a grupos enteros que no se realizaban o no se proyectaban sobre ellos, puede que también haya originado parte de esa crisis de derechos humanos que estamos comprobando que es absolutamente innegable. Estaba comentando sobre catálogos del derecho, ¿no? De derechos. ¿Cómo conciliar que la ampliación del catálogo de derechos fragilice el consenso básico sobre esta institución jurídica? Pues quizá con una prudencia en la gestión, y es que cada nuevo derecho o visión sobre algo que antes no estaba considerado, no estaba formulado estrictamente como derecho, sea producto también de un consenso muy amplio. Que no se avance porque ahora una parte del gobierno o de la sociedad internacional tiene un poder precario, ha conseguido una mayoría mínima para imponerlo, y que la otra parte, que no es mayoritaria, pero tiene también un peso considerable, se niega a ello, y quizás renunciar a crecer rápidamente para crecer más pausadamente, pero con más solidez y más firmeza en aquello que se va agregando al catálogo de derechos humanos. No es una cuestión de discutir el fondo, que seguro que todos esos derechos humanos que se van agregando tienen justificación, sino cómo se hace el proceso para no generar un rechazo que puede dar al traste con todo el sistema. En cuanto a las personas con discapacidad, han accedido tardíamente al sistema de derechos humanos. Cuando comenzaban a consolidar su reconocimiento, ¿nos encontramos ahora ante un sistema debilitado? Pues sí, es una paradoja, es una cierta contradicción. Parece ese fatalismo de que las personas con discapacidad siempre llegamos tarde al festín, que cuando conseguimos ponernos a la mesa de la celebración, pues ya solo quedan las migajas, lo que otros han dejado, y los platos sucios y a veces hasta los platos rotos, ¿no? Pero bueno, tenemos que rebelarnos contra ese destino, contra ese hado fatal. No creo que estemos condenados de antemano a estar siempre en los márgenes. Y bueno, es verdad que hemos podido llegar al ámbito de los derechos humanos, a tener una convención que ahora cumple 20 años, una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en un momento de fragilidad del sistema de derechos humanos en todo el mundo. Pero quizá podemos ser una parte de restauradores de ese sistema. Yo creo que no hay que lamentarse, sino en qué medida alguien ajeno, alguien que viene un poco por la puerta de atrás puede ayudar a un sistema que es verdad que está en crisis, y quizá por el entusiasmo, la avidez de llegar a algo que nunca se había disfrutado, tenga más pasión en reponerlos, en restaurarlos, en reconstruirlos. Creo que tenemos ahí un papel importante. ¿Se ha vuelto más incierto el horizonte que concibía la discapacidad en clave de derechos humanos como estación de llegada y emancipación? Y por otro lado, ¿cómo sostener ese paradigma cuando el propio sistema parece atravesar una fase de precariedad? Me parece que es una evidencia que estamos en un momento de precariedad del sistema internacional, de relaciones internacionales. Lo que se llamaba el concierto de las naciones, pues ahora es casi un desconcierto, y esto tiene una proyección, tiene un impacto debilitante en los derechos humanos, ¿no? Pero el que la discapacidad haya llegado tarde a un reducto que ahora está en cuestión, creo que no debe hacernos desconfiar, pensar que ya no sirve, que hemos llegado cuando estaba todo decidido, que esto es una especie de cementerio, de camposanto. Creo que hay posibilidades. Quizás se pueda estar produciendo un relevo, una carrera de relevos, donde el testigo ahora lo tienen los grupos que no estuvieron en la generación del sistema de derechos humanos, que nunca han tenido un protagonismo evidente, y quizá esos primeros corredores están cansados con todo su poder, con toda su potencia, con todo su vigor, y ahora es el momento de que otros sectores que han podido parecer marginales, que han salido de las periferias,
pues vayan cobrando un protagonismo, porque de verdad sí tienen el entusiasmo. Siempre se necesita un entusiasmo. Cuando quien ha disfrutado mucho de una cosa ya le produce cansancio, fatiga, hastío, y quien no la ha disfrutado tiene esa apetencia de conocer lo nuevo y puede traer esa fe que al otro ya le está faltando, se ha debilitado mucho. ¿Y cree que esa sensación un poco de hastío puede estar en el movimiento de la discapacidad, de alguna manera? No, creo que el hastío es en quién ha sido ahora el protagonista del sistema de derechos humanos. Las naciones, los estados, las grandes organizaciones internacionales, los grupos de poder más consolidados que han tenido siempre y que siguen teniendo la dirección de los asuntos humanos, ¿no? Y después están otras minorías, otros sectores que han estado en las periferias, que hemos quizá en las últimas décadas comenzado a llegar a la plaza pública, todavía en una posición muy humilde, muy modesta, pero somos más visibles, y quizá estos grupos que siempre han estado fuera de juego ahora entran en ese campo de juego y vienen con ganas. Creo que se puede estar produciendo ese relevo, y el hastío es de los otros que han tenido la preponderancia a lo largo de la historia. Entonces, en este caso sería la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad la que usted cree que podría aspirar a ser actor protagonista en la defensa de los derechos humanos. No sé si actor protagonista, desde luego no ser un figurante como éramos, o alguien que ni siquiera estaba en el escenario, quizá un secundario con otros secundarios, para influir en quien se toman las decisiones. Ya no pueden ser únicamente de los protagonistas, de los actores y actrices estelares, sino que tiene que ser más compartida. Entonces, efectivamente, se puede convertir la sociedad civil en torno a la discapacidad en ese agente activo de reconstrucción de consensos, pero ¿qué responsabilidad específica cree que tiene el movimiento de la discapacidad en la preservación de ese consenso básico sobre la dignidad y la igualdad? Bueno, quizá podamos aportar en este mundo tan atribulado y tan en conflicto permanente, el que la discapacidad no es un elemento en principio ideológico. Y eso es una cierta bálsamo, ¿no? Porque alguien que esté en una u otra posición puede considerar que la discapacidad es una especie de bandera de paz, que se puede regular, que se puede legislar, que se pueden hacer políticas, que se puede tener un consenso de mentalidad acerca de la necesidad de la mejora de las condiciones de vida, de ciudadanía, de derechos, de bienestar de las personas con discapacidad y sus familias, y que eso no es intrínsecamente polémico y que no es situarse de un lado o de otro. Entonces ese es el factor de tender puentes, de construir elementos de centralidad compartida que la discapacidad puede aportar. Y si nos fijamos en España en los últimos años, reformas políticas, legislativas que se han hecho, hemos tratado de poner el énfasis en ver la discapacidad como una cuestión que no es objeto de enfrentamiento y que puede dar pie a acuerdos, aunque sean mínimos, ¿no? Entonces, seguir manteniendo esa especie de agenda política agradable, blanca, que no genera rechazo inmediato, y ese puede ser un elemento de aportación a la reconstrucción de esos puentes destruidos. Pues sin duda para ello hace falta muchísimas estrategias también de reacción, sobre todo si vemos que los derechos humanos están en riesgo. No sé si usted considera que igual es necesario reformular el discurso de los derechos humanos para hacerlo más cultural, políticamente sostenible en contextos de fragmentación, o esa parte más de contenido blanco que está comentando. Sí, tenemos que buscar fórmulas porque los derechos humanos, su esencia sigue siendo válida. Es un elemento que responde a esa imperiosidad de respetar la dignidad humana de las personas como tales y de los grupos en los que éstas se integran y de las sociedades. Y no tenemos otra alternativa más valiosa. Todas las supuestas alternativas traen más destrucción, van a traer más dolor, van a traer más destrucción de esa dignidad que deberíamos preservar de las personas y de las comunidades, ¿no? Entonces, eso va a estar siempre ahí, debemos invocarlo. Quizá lo que debemos ser muy creativos en cómo hacer de nuevo atractivos los derechos humanos, en cómo sacarlos de la lucha partidista,
del encono, del enfrentamiento ideológico que tiene menos presentabilidad, ¿no? Más indecente. Y entonces ahí sí que creo que tenemos estrategias, tácticas, abordajes distintos para recuperar el atractivo que deberían de tener los derechos humanos. Pero no solo en cuestión de imagen. Cuando digo atractivo, digo un atractivo moral, un atractivo de decencia, de compromiso y de que nos interpelen a cada uno de las personas y a cada uno de las sociedades, ¿no? Ahí sí que hay un trabajo, no solo lamentarse, no solo señalar el conflicto, la debilidad aparente, la regresión en la que vivimos, no solo estar en guardia, sino plantear otro tipo de combates que hagan posible restaurar un cierto imperio de los derechos humanos, aunque sea en otros términos, en otras formulaciones, que no repetirá lo que hemos visto, pero que sí que pueda alumbrar nuevas formas en que sean de nuevo una cultura compartida. Pues sin duda es un reto complicado, sobre todo en unos momentos en donde parece que de alguna manera se habla mucho de los derechos humanos, pero realmente se está erosionando mucho la democracia. Yo no sé si en este punto usted cree que el cuestionamiento precisamente de los derechos humanos ¿es un paso previo a este deterioro democrático que estamos viviendo o no? Bueno, si nos remontamos a la historia, hoy pensamos que democracia y derechos humanos van absolutamente de la mano, que son inseparables, ¿no? Pero eso no ha tenido que ser siempre así. Puede haber una democracia, a poner un lugar común de la historia. Hitler llegó al poder, digamos que es el sumum del dictador, del autócrata, lo más indeseable que ha podido ver políticamente en los últimos siglos, y llegó de la mano de una elección democrática. Pero bueno, creo que en el imaginario actual del siglo XX, del siglo XXI, democracia y derechos humanos van de la mano. Y si se deterioran, si se debilitan, si se fragilizan los derechos humanos, la democracia está claramente en riesgo, ¿no? Por tanto, no podemos escindir derechos humanos y democracia, no nos conviene separarlos, y si los derechos humanos van a la zaga, van en regresión, inmediatamente la democracia está en grave riesgo, ¿no? Y entonces un valor más, un elemento más que nos debe impulsar, que nos debe combinar a defender, a plantear, a adecentar los derechos humanos para hacerlos, para que tengan el valor y el apego, el atractivo que han tenido en otras épocas, porque si no, lo siguiente en ser anulado, en ser cancelado, va a ser la democracia. Bueno, me acaba de dar una afirmación, la democracia está en riesgo. Sí. ¿Es suficiente entonces proclamarse demócrata o utilizar la democracia como argumento contra el discrepante? Bueno, yo diría que es una indecencia, ¿no? La democracia justamente está para escuchar lo que no me gusta, para soportar aquello que no comparto, porque hay un bien mayor que es unos mínimos de vida en común y de respeto entre las partes que discrepan. Es, en el fondo, una gestión de diferencias, ¿no? Pero sin negar la dignidad y el derecho y la presencia y la participación del otro que no me gusta, o de las ideas que la otra persona defiende, ¿no? Entonces la democracia es incómoda. La democracia está hecha para gestionar diferencias a veces muy profundas, ¿no? Pero es mejor la democracia que cualquier otro régimen que hayamos descubierto hasta el momento, que siempre trae mayor pérdida, mayor deterioro, mayor destrucción de valores mínimos, ¿no? Entonces sí que es absolutamente necesario cuidar la democracia, y el primer elemento de cuidado es cuidar los derechos humanos para que la democracia pueda seguir subsistiendo. Y es verdad que la democracia ahora mismo no está vinculada solo a los estados-nación, ni siquiera a organizaciones supranacionales, como en el caso de Europa, la Unión Europea, ¿no? Hay elementos de poder y de poder, no sé si llamarlo profundo, no visible, que están ahora mismo en el mundo, que están más allá de los estados, y donde los estados son un elemento de poder relativo. Me refiero a las grandes corporaciones que no son elegidas por nadie, que tienen poder económico, y si tienen poder económico tendrán influencia y decisión política como 20, 30 veces incluso un estado medio como es el español. Entonces, ¿quién vigila, quién controla a esos nuevos elementos de poder que no han existido en otras épocas de la humanidad? Las grandes corporaciones,
las corporaciones tecnológicas u otras, ¿no? Yo no soy partidario de las teorías de conspiración y de que haya mundos paralelos, pero bueno, es verdad que hay formas de poder y de influencia y de decisión que no están sometidas ni siquiera al escrutinio de una democracia frágil, y eso es un elemento que no estaba hace un siglo, que con el que tendremos que contar a la hora de robustecer la democracia. ¿Usted cree que es necesario reinventar la democracia en estos momentos, o más bien hay que profundizarla en términos de inclusión y participación real? Aquí siempre, en todos los debates y discusiones y diálogos, hay que definir las palabras y en función de lo que cada uno piense que es reinventar o es profundizar, pues podríamos responder. Me sirven, casi son intercambiables. La democracia está descuidada, la democracia está en una crisis que puede ser regresiva y por tanto hay que profundizar en ella y quizá el foco hay que centralizarlo, hay que ponerlo en cómo, en las estrategias y en las tácticas y en las prácticas. Y quizá se debe actuar en lo macro y en lo micro. En lo macro, pues a través de nuestros sistemas que ya tenemos, mejorando nuestras constituciones, nuestra cultura política, nuestras leyes, pero también en el día a día, en la práctica, en que conquistemos espacios de derechos, que cada individuo sepa el valor que tienen los derechos y la responsabilidad que le compete a él, porque también hay una cierta dejadez de pensar que el Estado, las estructuras públicas, las leyes se ocuparán. Y dejar cosas tan preciosas, tan valiosas en manos incluso de gente elegida democráticamente puede ser un peligro, porque puede haber un riesgo de un administrador infiel, de un administrador que no quiera estar a la altura de lo que le ha sido encomendado, ¿no? Y vemos tantos casos de corrupción política o de deslealtad o de traición a los ideales y a los principios, incluso a las promesas y juramentos. Entonces, que tenemos que ser vigilantes, activos, incluso a veces beligerantes, cada persona a título individual, pero también cuando se articula a través de una asociación, de cualquier forma de participación social, que no sean las típicas de los partidos políticos o los sindicatos, que se sienta también titular, partícipe y responsable del cuidado democrático. Entonces recuperamos un poco lo que comentaba de que el movimiento social de la discapacidad pueda ser de alguna manera ese actor protagonista, ¿no? Pero ¿cómo puede ser un sector que históricamente pues ha estado marginado y escasamente ha sido precisamente protagonista, como es el de las personas con discapacidad? ¿Cómo se puede aspirar a ser agente de preservación democrática? Bueno, no es fácil. En el fondo estamos hablando de poder, de posiciones de poder. Por ejemplo, hay un hecho, no lo hemos visto hasta ahora, donde las crisis reputacionales, que creo que se han exacerbado con los nuevos medios de comunicación, con las redes sociales estas masivas y absolutamente percutientes, ¿no? Intensivas, que es que el descrédito, la crítica fácil, la desautorización está llegando al mundo de las organizaciones sociales, de las ONGs, que se pone en duda lo que antes se presumía de que una gran entidad, no voy a citar nombres, pero podemos tener todos en mente, pues era inatacable, ¿no? Porque la animaban principios de altruismo, de solidaridad, de acudir en situaciones de emergencia donde el Estado, los poderes públicos no llegaban. Y ahora, de la noche a la mañana, pues se ve absolutamente desautorizada, ¿no? Ya no hay recato, ya se critica todo, no hay nada sagrado. Y también puede ser que el mundo de la sociedad civil esté llegando a posiciones de poder y cuando hay poder no hay respeto. Cuando hay poder sale lo peor de cada uno para defender su pequeño reducto y si entra alguien a competir es que me va a quitar, es que me va a debilitar o a dejar en un lado, ¿no? Entonces, de ahí quizá, no tanto que se ataque a las ONGs por atacarlas o que se las irrespete porque ahora toca eso, sino porque se nos ve como un cierto factor de influencia, de poder, de presencia, ¿no? Yo quiero tomarlo por ahí, ¿no? Pero es absolutamente cierto que si estamos más, contamos más, podemos influir y a veces participar en la toma de decisiones, tendremos que tener legitimidad, tenemos que tener transparencia,
tenemos que ser democráticos para cuidar la democracia y diferenciarnos de todos aquellos actores que ahora están en entredicho, que están bajo sospecha. No podemos hacer lo mismo, no podemos ser unos replicantes más y bueno, ahora que estamos en ese escenario que se nos había siempre negado, hacer el mismo papel o contar los mismos diálogos que estaban haciendo. En algo tendremos que diferenciarnos. Pero sí que creo que podemos ser un cierto actor regenerativo de la democracia, quizá por nuestra novedad y por nuestro no afán de tener el poder por el poder, sino tener cierto poder para mejorar la vida de la gente, no solo ya de la nuestra, en este caso las personas con discapacidad, aquellas que representamos, sino la vida de todas las personas. Y yo creo que sí podemos tener una cierta oportunidad histórica y unos vientos favorables a una mayor presencia y a una mayor corresponsabilidad en ese cuidado. Pues para terminar esta entrevista, me gustaría preguntarle, señor Pérez Bueno, ¿qué aportación singular cree que puede hacer la experiencia precisamente de esa vulnerabilidad y la interdependencia a la renovación democrática? Pues yo creo que puede aportar renovación, regeneración y no repetir. Claro, nuestra experiencia es de apartamiento, de discriminación, de exclusión sistémica. Sabemos lo que cuesta en términos humanos, personales, sociales, la vulnerabilidad. Entonces, si llegamos a esferas de poder o de mayor corresponsabilidad es para que eso no ocurra. Porque sabemos lo indeseable que es estar en situación de vulnerabilidad donde te colocan. Uno no es vulnerable porque quiera ser. Me levanto por la mañana y elijo ser vulnerable. Me han colocado en esa situación de vulnerabilidad. Me han dado un entorno que no me garantiza unas condiciones mínimas para ejercer mi dignidad, que nunca debería estar en discusión, ¿no? Entonces, creo que si llegamos a esa posición de corresponsabilidad en el cuidado, en la regeneración de la democracia, nunca querremos que se repliquen para nosotros ni para nadie situaciones de vulnerabilidad. Y eso creo que es muy importante. Quien siempre ha vivido en la opulencia, quien nunca ha visto discutidos sus derechos, ni políticos, ni civiles, ni económicos, sociales y culturales, no tiene esa conciencia de la privación, de la desolación que es estar en la vulnerabilidad. Y puede incluso por descuido, no digo que deliberadamente, hacer que otros estén. Quien la ha vivido en carne propia y es honrado y tiene un afán de mejora personal y colectiva, no querrá que la vulnerabilidad se predique para nadie. Pues señor Luis Cayo Pérez Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de esta serie de Razones de Peso, reafirmando el discurso de derechos humanos y sin duda, bueno, pues una manera de situar a las personas con discapacidad y al movimiento con discapacidad como vigía, mediador y de alguna manera un recordatorio moral en defensa del Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias.